La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Quisiera detenerme en esos dos pensamientos que tienen un ingrediente muy clave. Arrancando el apóstol escribiendo ya desde un principio que es necesario creer y confesar. Pero ¿creer qué y confesar qué? Porque hoy por hoy yo veo y escucho que se confiesa cualquier cosa y se cree cualquier tontería que se incluye como en el ramo cristiano y así llamado espiritual. Sin embargo, aquí se trata primero de una base que es la Escritura. Y por cierto, el apóstol dice ahí en 2 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17, ya arrancando del 15, cuando le dice a Timoteo que has conocido desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando uno se detiene ahí un poquito, debe tomar Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces Pablo le muestra aquí de que las escrituras le pueden hacer sabio. La sabiduría tiene un principio que es el temor de Dios. O el temor de Dios es el principio que infunde sabiduría. Sabiduría para saber conducirse, juzgar recta y justamente, gobernar equitativamente, resolver problemas difíciles para el ser humano o imposibles. Sabiduría para mantenerte firme en las luchas y pruebas, como también para ejecutar dones de talentos como artes y música, composiciones de alabanzas, etc. La sabiduría es la que debe aplicarse después del conocimiento. Todo lo que puedo alcanzar conociendo debe estar realizado con sabiduría. Y la sabiduría es la que entonces se desprende del temor de Dios, y eso enseña las Escrituras. Y por ende, por la fe trae salvación para su vida. Y dice el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si hay algo que hoy se está mirando y viendo en el Facebook y en todo el panorama de Internet, las publicaciones, es atacar a la Biblia Reina Valera de 1960, buscando de hacer que desacredita todo lo que está escrito. Y ahí dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar las Escrituras. Yo escucho por ahí los maestros, así hecho medio a machetazo limpio, enseñan más supersticiones y creencias artificiales que las Escrituras.
Pues la Escritura Santa tiene poder porque Jesús dijo en San Juan capítulo 6, 63, que la palabra que yo os hablo es espíritu y vida. Por lo tanto, tiene poder por la fe las Escrituras inspiradas por Dios. Y ella es útil para enseñar, instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el ser cristiano creyente, sea perfecto, maduro, ejercitado en los 5 sentidos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, interesante que ya en Deuteronomios Dios dijo a Moisés, capítulo 4, 2, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella. No añadir ni disminuirla, quitar de ella. Y también lo dice en Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y de la misma forma también dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro que está de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces la importancia de lo que está escrito y debe cuidarse. Hoy por hoy tenemos, hace 30 años aproximadamente, muchos profetas. Había un tiempo, hace un 200 años atrás, que se levantaron varias clases de profetas. Uno que profetizaba que vio los 10 mandamientos en el cielo, que justamente el dedo de Dios apoyaba sobre el 4º mandamiento. Otros se recibieron tablas muy secretas que necesitaba ser leído con un anteojo especial y tantas otras cosas que han inventado y diciendo que Dios le está diciendo. Pero todo esto no concuerda con las Escrituras. De la misma manera sería creer en una salvación que no tiene bases. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1 ya comenzando, además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Pero en qué tenían que creer? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es, que Él tomó el lugar de la humanidad y muere bajo el peso de la demanda de la ley justa y santa que exigía el castigo, condenación y muerte, como dice 2 Corintios capítulo 3.
Él tomó el lugar y murió por la humanidad. Y eso conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. No quedó en la deriva, sino que fue despedazado, golpeado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces esto debe creer como base. Las Escrituras enseñan que Cristo Jesús es el centro de todo ello. Como decía Jesús mismo a los que lo rechazaron en San Juan capítulo 5, versículo 39 al 47, que en las Escrituras ellos buscaban la vida eterna, obtenerla, que testificaba en ella. Y ellas son las que daban testimonio y dan testimonio de Él, de Jesús. Y por lo tanto la palabra nos decía, y en Romanos 10:11, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que confía creyendo que Jesús murió y tomó el pecado sobre sí y pagó la deuda delante de la justicia de Dios, recibe perdón de pecados y una nueva vida en su espíritu. Por lo tanto, desde ese momento comienza una vida nueva. Ahora debe creer e invocar a Dios, arrepentido por sus pecados, como dice Hechos capítulo 3, 19, arrepentíos y convertíos a Dios. De la palabra griega metanoia, que es sentir dolor y tristeza por lo que ha cometido en su vida y estado apartado de Dios, pero luego darse vuelta y dirigirse a Dios, abandonando el sistema del mundo pecaminoso y de sus hábitos inviciados de la vieja naturaleza, que recibe, como dice Efesios capítulo 4, del 21 al 24, una renovación en el espíritu de su mente. Pero cuánta gente invocan y no hay resultado. El Salmo 145, verso 18 dice: cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, en verdad, los que toman en serio. Por eso, cuando usted observa lo que dijo Jesús, que Dios busca en medio de su pueblo, allí en San Juan capítulo 4, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca verdaderos adoradores. Entonces quiere decir que hay muchos adoradores que proclaman, que profetizan y que dicen cosas y hasta ocurren cosas milagrosas. Gente que hasta tratan con idolatría, que viven en pecado, que de repente hay milagros, hay sanidades, hay ciertas cosas, pero dentro de todo eso hay una confusión, un espíritu de confusión que lo lleva a un exorcismo engañoso, y que un día, dijo Jesús, van a venir y decir:
que ellos profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, que sanaban enfermos en su nombre, mas Él dirá: no os conozco. ¿Por qué será que no le ha conocido? Porque no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Dios, no han sido transformados, no han abandonado sus hábitos pecaminosos, no han tenido comunión con Dios. Dice el Salmo 25:14, bienaventurados, que Dios tiene comunión íntima con los que le temen. Dios tiene comunión íntima con los que le temen. Y temer a Dios significa apartado del pecado y dedicado a Él, con agradecimiento y con reverencia, sirviendo a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las demás cosas, que es una demanda total y completa, y que a veces corriendo en esta carrera hay cosas que no entendemos, que de repente parece tan difícil de comprender, pero sin embargo uno va aprendiendo dentro de esa carrera que Dios apremia a los que le buscan y le temen, los que siguen esperando en Él. Por eso entonces Romanos capítulo 10, el versículo 9 ya dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor mío, porque al decir Jesús es Señor no es suficiente. Dice 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que justamente trata con el ser humano para persuadirlo que es un pecador y que hay un juicio trazado contra él para ir a confrontar sus hechos, y con certeza no podrá justificarse y recibirá condenación eterna. Pero también lo muestra la salida, que es la justicia de Dios, que es Cristo, que creyendo en Él y arrepintiéndose del pecado, recibe perdón y sobreseimiento de su pecado y se vuelve un hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que entonces le lleva al Salvador para que confiese que Él no se puede salvar a sí mismo, que sí necesita un Salvador, y el único que puede salvar y que cargó el pecado de la humanidad sobre sí es Jesucristo. Y de la misma manera es el Espíritu Santo quien hace conocer a Dios como su Señor personal. Por lo tanto, entonces, y creyere en su corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, éste será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, que Él murió por mí, que Él pagó el precio por mí, y que Él a partir de ahora es el Señor de mi vida. Este es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Que Dios le bendiga.